En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. De hecho, querido Edgardo, siempre, Siddhartha, hay una expresión maravillosa que siempre decía y expresaba, que siempre que puedas, guarda el noble silencio. Es curioso, es decir, siempre que puedas, y me acuerdo también de Pitágoras, que hablaba en esa misma línea, ¿no? Del silencio, lo importante que es aprender a escuchar, aprender a sostener cualquier proceso que venga, que ponga en la vida y escucharnos, ¿no? Y que el silencio habla, que el silencio emana también una propia vibración, que si estamos atentos podemos descifrar lo que en ese momento se nos dice, ¿no? Por tanto, ineludiblemente, como planteas. Sí, y no, hoy día que hacemos tantos juicios, descalificamos, somos intolerantes, todo eso tiene que ver con la palabra y con el silencio. Después también lo has planteado, la acción correcta, abstenerse de tomar la vida lo que no es dado y no hacer daño, no excederse. Eh, Después está también el esfuerzo correcto que tú plantearas, cultivar la virtud. Eh, Ahí habla mucho de los estados mentales insanos también, ¿no? Fortalecer estados más sanos. Qué importante hoy día que con el nivel de problemas mentales que tenemos los seres humanos, ¿no? Pues es así, querido Edgardo. Mira, antes cuando has hecho la presentación, que lo has hecho maravillosamente bien, has compartido sobre Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es, de hecho, hace poco que pereció, Sí, que alcanzó también la liberación. Y bueno, el Thich Nhat Hanh siempre hablaba de una cosa muy importante en estos tiempos, que son los ayunos sensoriales. Por eso también el Buda de alguna manera lo hacía, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que es la que estamos viviendo, con muchos excesos a todos los niveles, pero que es sumamente interesante para nuestra mente de vez en cuando hacer buenos ayunos sensoriales. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con renunciar a veces a la televisión, renunciar a lo que son los medios de comunicación, pues todos los teléfonos, las redes sociales, todo esto que a día de hoy es verdad que es necesario, que ayuda a poder expandir un mensaje, evidentemente, pero de la misma manera hay que ser comedidos, hay que mostrar diligencia otra vez y ecuanimidad en todo lo que hacemos y el camino del medio, es decir, ni excesos ni tampoco poco, es decir, mantener ese equilibrio, ¿no? Y de vez en cuando un ayuno sensorial le viene muy bien a la mente, es decir, soltarle cualquier estímulo que le pueda ayudar a anclarse y a pegarse a esa realidad, ¿no? Es doloroso, evidentemente, porque la mente reacciona muy rápidamente, sobre todo los movimientos inconscientes, como decía el Buda. Es decir, Siddhartha decía que la meditación, que era el camino real, era el mayor drenador del inconsciente. Es decir, cuando hacemos actos de silencio, cuando nos ponemos en introspección, no hay ninguna herramienta más poderosa para ayudar a drenar todo el inconsciente. Con lo cual está bien de vez en cuando el poder ayunar a nivel de estímulos sensoriales. Claro que Sí. sí. Una gran maestra chilena, Patricia May, Patti May, ella Mm. siempre está recomendando que nos demos en el día espacios de silencio. Aunque sea un minuto, 2 minutos, pum, parar y hacer el espacio de silencio durante el día. Porque lo que tú transmites parece tan, quizás, no sé, simple, pero qué importancia tiene lo que plantea, ¿no? El saber parar, porque eso nos permite la atención, lo que tú decías, tomar conciencia nuevamente de nosotros mismos, porque nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. A veces, quizás toda la vida, de repente no tenemos recuerdo de nosotros, de lo que somos. Así es, querido Edgardo. De hecho, en el budismo, por ejemplo, Siddhartha hablaba mucho de Anapanasati. Anapanasati es la atención a la respiración y, de hecho, lo que entendemos como el mindfulness en Occidente no deja de ser las enseñanzas del Buda de hace más de 2500 años. El mindfulness es la atención plena, pero es Sí, que Siddhartha habló de la recta atención, que es exactamente lo mismo. Es decir, estés haciendo lo que estés haciendo, trata siempre de mantener la atención. Y siempre que puedas, de hecho es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano, que es la respiración.
Es decir, la respiración, como tú sabes, Eduardo, es el movimiento inconsciente y consciente, no hay otro en el cuerpo humano, a través de la respiración, donde yo puedo respirar sin darme cuenta, pero a la vez también puedo tomar conciencia de que estoy respirando. Es decir, es un acto involuntario, pero también podemos tomar conciencia. Con lo cual, a lo largo del día, tienen que haber entre 10 y 15 interrupciones como mínimo, pero como mínimo. De hecho, fíjate que el otro día me escribía una persona que hay aplicaciones dentro del teléfono con cuencos tibetanos que si tú lo programas, el teléfono o el celular te avisa de que hay que hacer la parada. Bueno, pues eso también puede ayudar. Es decir, claro, cada hora o cada 2 horas uno se pone el aviso y cuando suena dejamos absolutamente lo que estemos haciendo, cerramos los ojos y empezamos simplemente a respirar observando el fluir y el discurrir de la respiración. Eso es sumamente sencillo y lo podemos hacer todos, ¿no? El tema está si realmente escuchamos ese gong, ¿verdad? Pues lo escuchamos y si luego empleamos esa fortaleza interior de la que tú muy bien hablabas para seguir con el cometido, claro, eso es verdad. Sí, porque no se quedan míos. Yo, por ejemplo, yo me colocaba una piedra en el pie. Entonces, cada vez que me pinchaba era para un recordatorio. Qué bueno. Hay que buscarse fórmulas, tal como tú dices, para despertar, para recordarse. Bueno, después hay otro tema muy, muy potente en el budismo que es el amor, según el budismo, ¿no? Todo lo que es el amor, el deseo de ecuanimidad entre todos los seres. Se trata de un cariño totalmente desinteresado y una alegría genuina por el otro sin proyección de las propias necesidades egoístas. Ahí podemos hablar también la capacidad de sentir compasión por el otro, ¿no? Respeto por el ser humano. Hablemos de eso, si quieres. Yo tengo la palabra, tú sabes que compasión en latín es cum patio, sufrir juntos o lidiar juntos con las emociones. Eh, Profundicemos, ¿no? En el amor y en la compasión. Sí, el amor budista es muy curioso porque no es un amor de Hollywood como el que estamos muy acostumbrados, ¿verdad? El amor del encuentro entre dos seres donde hay una atracción física, una atracción bioquímica y ya está, ¿no? El amor budista es un amor que tiene que ver sobre todo con el desapego, es decir, tiene que ver con el desapego, con la bondad. De hecho, es Maitri, es una enseñanza, es un término muy importante en el budismo, que es un amor compasivo, no lo olvidemos, y donde tiene que haber alegría y tiene que haber compasión en lo que estamos hablando, ¿no? En compasión y en ese amor de verdad, en ese amor incondicionado. Fíjate, querido Edgardo, que la compasión budista, Karuna, forma parte de lo que los budistas hablan los 4 estados sublimes o las moradas celestiales. ¿Sí? El amor, la compasión budista principalmente se refiere pues, a la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender sobre todo el sufrimiento de todos los seres sintientes. Pero el budismo pone especialmente interés en la compasión universal. Es decir, Claro. Buda cuando hablaba de compasión no hablaba de una compasión local, como a veces se nos confunde, ¿no? Los humanos, es verdad, vemos que otro ser humano sufre y puede ser que se nos despierte una compasión, pero cuando vemos sufrir, por ejemplo, al mundo animal, nos puede dar absolutamente igual. Y Siddhartha pone el acento principalmente en eso. Si es una compasión verdadera, afecta al conjunto de los seres sintientes. Fíjate que en esa compasión también lleva consigo una sabiduría propia, es decir, una alegría compartida. Es decir, cuando ejercemos compasión, como decía Siddhartha, no solo nos comprendemos el sufrimiento del ser que sufre, sino también nos alegramos de las cosas bonitas cuando a otro ser humano le acontecen. Fíjate hasta dónde llega la compasión, es decir, no solo las penas del otro las comprendo y le trato evidentemente de corresponder, sino también en sus momentos de alegría.
Es decir, ahí también tiene que nacer la compasión y ahí también nos cuesta mucho como seres humanos cuando a un amigo o cuando a otra persona que no conocemos le van bien las cosas o bueno, pues no sé, le ha salido algún proyecto interesante o una oportunidad de trabajo. Bien, ahí también hay que manifestar la compasión, es decir, esa alegría evidentemente que se abarque y que trasciende todos los límites. Por tanto, estamos hablando, como se dice en el budismo, de una compasión de karuna universal, sin condiciones. La compasión budista no pone conjeturas, no es a esto sí, pero a esto no. Si es universal, es universal. De hecho, es el legado, fíjate, de los bodhisattvas, esos seres en el budismo que han alcanzado la liberación, que por compasión hacia todos los seres sintientes no deciden nuevamente encarnar para ayudar al conjunto de la humanidad, ¿verdad? Por tanto, fíjate lo importante que es la compasión. De hecho, en el budismo se habla que esa compasión viene dada cuando se establece una mente y un corazón limpio, asociado a la bodhicitta. La bodhicitta es esa capacidad que tiene el ser humano para limpiar las impurezas mentales y, pues eso, ejercer un corazón noble para ser compasivo ante todas las formas de vida. Fíjate si es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, claro. Tú hablabas del bodhicitta, es un estado de compasión, ¿no? Ahí hay dos conceptos que nosotros deberíamos comprender. Uno, que el amor universal es un amor infinito, ¿no? Es un amor que no termina y que tiene que ver con la comprensión de lo que somos esencialmente. Por eso que hay que meterse más en profundidad y no confundirse, porque la palabra compasión y autocompasión en la sociedad occidental se distorsiona, ¿no? Que es importante tratar de explicar que no es esa compasión que uno ve a una persona, pobrecito él, sino es una compasión mucho más profunda. Y también, ¿cómo podrías explicar la autocompasión bajo el aspecto budista? Va más allá también del autocompadecerse occidental, ¿no? Sí, sí, evidentemente que hemos empleado la compasión casi como adjetivo, no como virtud, ¿no? Entonces, fíjate que incluso Siddhartha cuando habla de la compasión pone límites en la compasión, es universal, tiene que haber un amor incondicional, un desapego, no lo olvidemos, es decir, si no, no es compasión, pero pone especial también el acento en que no debemos de cargar con el sufrimiento del otro. Es decir, la compasión no es yo cojo tu sufrimiento y me lo pongo en mi mochila. No lo es. Es decir, yo sé perfectamente dónde está el límite, yo te comprendo, reconozco tu sufrimiento, pero no lo voy a hacer mío, no me lo llevo para mí. Y eso creo que también es importante, ¿no? Porque en el día a día, a veces como confundimos estos términos, pues aparecen esos papeles de víctimas, ¿verdad? Me siento la víctima, el sufridor, ¿verdad? Que hay perfiles a veces en el día a día de que adoptas pues el sufrimiento permanente. De hecho, Siddhartha de alguna manera en sus parábolas expresaba la figura de las personas que se sienten cómodos en esa posición de sufridores. Y eso lo veo yo, no sé si tú Sí, te lo sí, observas, sí, esas personas que, bueno, pues que parece que les guste vivir de esa manera, llamando la atención, claro. siempre, bueno, esa posición de víctima, ¿no? Por tanto, evidentemente hay que tener mucho cuidado y eso se establece de una forma natural, como decía el Buda. Es decir, la compasión no hay que pensarla. La compasión, para que sea de verdad, fluye y brota de una forma natural, cuando evidentemente nos hemos quitado todos los velos de la mente y todas las impurezas del corazón, ¿verdad? Pero no hay que pensar, como decía también Krishnamurti, la compasión no puede ser pensada, porque en el momento de que la piensas deja de ser ya compasión, ¿no? Es verdad. Por tanto, ver desde dónde nace la compasión, si nace desde nuestro ser, desde nuestro corazón o nace desde nuestra mente para quedar bien, que también se nos da muy bien, querido Edgardo, ¿verdad? De todas maneras. Tarea, entonces tenemos que practicar mucho más la compasión, ¿no? Ahora, relacionado también algo lo planteaste, que la buena vida y que tiene que ver también con la buena muerte, entre comillas, ¿no? El budismo le da mucha importancia también a todo ese proceso. Eh, ¿Qué es la buena vida, qué es la buena muerte y cómo prepararse para esa buena muerte? Sí, efectivamente, querido Edgardo. De hecho, en el budismo se habla del miedo original.
que es el miedo a la muerte. Y Siddhartha trabajaba mucho el tema de la muerte, sobre todo para comprender términos como hemos hablado de la impermanencia, es decir, percibir claramente de que a cada instante una parte de nosotros está muriendo. La vida en cada instante cambia continuamente, queramos o no queramos. De hecho, fíjate que a colación de la muerte, de ese buen vivir y de ese buen morir, porque al final morimos exactamente igual, de la misma manera, es decir, el mismo estado de conciencia que tenemos a punto cuando ya entramos en la fase de la muerte, en el famoso bardo, por ejemplo, tibetano, de esos famosos 40 y largo días, donde entra ahí ese proceso mental y emocional para disolver, es exactamente igual, con el mismo estado de conciencia que entraste cuando estabas en vida. Es decir, en ese continuum de vida o muerte es exactamente igual, no cambia nada. Si yo tengo una forma de vivir en vida, va a ser la misma forma en la que yo empiece el tránsito, ¿verdad? Por eso los lamas tibetanos y en el mundo tibetano, el mundo de los desapegos está tan instalado porque saben que cuando empiezan el bardo, los famosos maras en el budismo, los demonios, por ejemplo, en el cristianismo, en ese proceso del tránsito, lo que aparece allí son nuestros mundos caóticos, mentales y emocionales y todos los lazos que no hemos sido capaces de soltar en vida. Por eso los lamas, cuando están a punto de desencarnar o cuando ya han hecho un trabajo de desapego, incluso les dicen a los propios estudiantes que el proceso de partir lo quieren hacer solos, para que no hayan lazos todavía de acordarse de ese ayudante, ¿verdad? O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Pues imaginaros en el día a día, ¿no? Eso Siddhartha lo trabajó mucho y también lo trabajó mucho, querido Edgardo, a través de la vacuidad, un concepto sumamente interesante en el budismo, el famoso sunyata. De hecho, hay un sutra, el famoso sutra del corazón, que dice: el vacío es forma y la forma es vacío. Para Siddhartha eso fue una enseñanza capital, porque el vacío budista dice que todas las cosas que existen, incluidas nosotros, no tienen naturaleza propia. Es decir, carecen de realidad propia. Viven y subsisten por otras circunstancias, es decir, porque están interrelacionadas con otros elementos, ¿no? Entonces, Siddhartha se da cuenta y dice: cuidado, que eso que tú crees que soy yo, ese yo, carece de realidad propia, no es real, porque está a la vez asociado con otras cosas, es interdependiente, como decía Siddhartha, es insustancial, ¿no? Con lo cual, es un elemento para todavía afianzar más ese buen vivir y ese buen morir, en el tener claro de que todo llega y todo se va. No hay nada, según el budismo, que exista por sí mismo. Carece de realidad propia, ¿no? Con lo cual, sumamente interesante también. Ahora, Sergio, también para un aspecto que tú lo trabajas harto, que tiene que ver la meditación y con la muerte en sí también, en el fondo el ir desarrollando en la meditación o el ir visualizando ese proceso, ¿no? Como para ir sintiendo el proceso de la muerte en una meditación para de alguna otra forma ir acostumbrándose a ese proceso que vamos a tener en algún momento, ¿no? Sí, de hecho, querido Edgardo, la meditación budista general tiene como dos versiones, como dos líneas. Una es samatha, que tiene que ver con una calma más relajada, con una atención plena, pero luego hay otra línea que es vipassana, que es donde la técnica que empleó el Buda, donde ahí se profundiza, es para la visión cabal que decía Siddhartha, para ver las cosas como realmente son, sin opiniones, sin distracciones, ver la realidad en esencia, ¿no? Y en esas meditaciones, en esas técnicas meditativas como es Vipassana y muchos trabajos que hay desde la línea tibetana tiene también dos técnicas muy avanzadas al alcance, evidentemente, de ya personas instruidas, como son el Dzogchen y el Mahamudra. El Mahamudra. Pues en esas dos líneas y también en la parte de Vipassana, Siddhartha invitaba a que cuando estamos en meditación poder entrenarnos en la disolución.
Y eso es muy sencillo hacerlo, lo podemos hacer todos. No hace falta ir al monasterio, al cementerio, como los tibetanos enseñan a los niños desde primeras edades a meditar en los cadáveres, a ir a las tumbas y sentarse allí y ver la realidad de lo que es. Y eso precisamente les ayuda a tener un buen vivir. Cuando ven la muerte de cerca y saben que eso es impermanencia, tienen luego un mayor vivir, ¿no? Pero en la meditación de todos los días de cualquier persona que nos esté escuchando, puede simplemente cerrar los ojos, entrar en un proceso de respiración, de atender a la respiración e ir observándose cómo, por ejemplo, empezando por la piel, cómo la piel de nuestro cuerpo se va desintegrando poco a poco, cómo a través, por ejemplo, de los fluidos intracorporales de nuestro organismo, la sangre, pues poco a poco también va perdiendo color y va de alguna manera saliendo del cuerpo. También todos nuestros, todo nuestro prana, toda nuestra energía vital, cómo todos los huesos de nuestro cuerpo, empezando por la cabeza, por ejemplo, se pueden ir desintegrando. También lo podemos hacer, por ejemplo, con los músculos del cuerpo, usar, por ejemplo, en una meditación con nuestros pies, de qué manera observamos los pies, los vamos desintegrando con la mente. Bien, esos son procesos que ayudan enormemente a irle perdiendo el miedo, como dicen los budistas, al miedo original, que es el miedo a morir, ¿no? Por tanto, son técnicas muy sencillas y date cuenta que ya en la propia meditación estamos muriendo, porque llega un pensamiento y si no le das fuerza y simplemente lo observas, ese pensamiento llega y ese pensamiento se va. Y eso es una muerte también, de alguna manera. Es decir, de hecho dice la ciencia, querido Edgardo, que todo ser humano a los 7 años, cada 7 años, es nuevo por completo. Sí. Celularmente hablando y biológicamente hablando, es nuevo por completo, con lo cual estamos muriendo a cada instante celularmente, biológicamente, y no nos damos cuenta, ¿no? Con lo cual, ánimo a la muerte, porque la vida es un continuum, como tú bien sabes, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, con lo cual eso no puede morir jamás. La vida es vida y siempre será vida, y nosotros somos la expresión de la vida, por tanto seremos vivos y eternos, nunca mejor dicho. Sí, sí. Sin duda tiene una gran importancia el poder tener una muerte o un tránsito consciente, ¿no? Porque ahí aplica también la ley de correspondencia. O sea, cómo nos vamos es cómo llegamos a otra dimensión. Entonces, si nos vamos con miedo, nos vamos a encontrar con miedo seguramente en otra dimensión. Muy, muy importante lo que dice. De hecho, el budismo también lo explica. Yo lo tengo anotado acá, pero más o menos largo, digamos. Lo va relacionando con los elementos, la disolución de la forma, que es la tierra, las sensaciones, el agua, la discriminación, el fuego, las formas mentales, que son el aire, el cese del aliento, se disuelven los 4 niveles burdos y sutiles, la percepción de una visión blanca, el estallido rojo brillante, negro total y brillante, luz clara de la muerte, conciencia fundamental, la vida se detiene. Sí, sí, has hablado de los 5 skandhas, curiosamente. Estos son los 5 skandhas budistas. En definitiva, es así. Es decir, al final todo llega, como decía, y todo se va, ¿no? Con lo cual tenemos que materializarlo eso en nuestro día a día y aprender a morir a cada instante. ¿Y cómo se aprende a morir? Como decía el Buda, aprendiendo a soltar. Es decir, tenemos que soltar, soltar, soltar y soltar. Y eso tiene una traducción clara en nuestra cotidianidad, que es sobre todo confiando en la vida. Es decir, cuando nos entregamos a la vida por completo, sin condiciones, lo que tenemos que hacer es soltar amarras. Es decir, entregarnos a ella y se acabaron los deseos, como decía el Buda, se acabaron cualquier tipo de elemento que nos aleje de nuestro verdadero momento de vida, que es el momento presente. Como decía el Buda, es decir, quien está atento jamás muere, es el instante presente, lo demás no existe, es pura fantasía. El pasado, pasado fue, es un recuerdo y la mente lo selecciona a conveniencia. Y el futuro, ¿qué es el futuro? Nadie sabe lo que es el futuro. Simplemente es una hipótesis de algo que vivimos en un pasado o de algo que lucubramos en el presente y lo llevamos a un lugar inexistente. Por tanto, el elemento es aprender a confiar en la vida, abrirse a la vida y a vivir todas las experiencias que lleguen.
sin distinción, como decía el Buda. Ujú. Buda estuvo a punto de partir por su profundo ascetismo, hasta que se dio cuenta que ni el mundo ascético ni el mundo hedonista, esas dos polaridades, acaban siempre llevando a la insatisfacción, acaban llevándonos a dukkha, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? En nuestro día a día, esas posiciones rígidas, esas posiciones inflexibles, ¿verdad? Que defendemos a capa y espada a nuestros equipos de fútbol, a nuestros políticos, que nos peleamos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, por cualquier cosa, por defender posturas que no van a ningún lugar, ¿no? Con lo Cierto. cual, mucha atención con eso, querido Edgardo. De todas maneras. Otro tema que ya algo lo dijiste, pero se plantea siempre. ¿Qué significa estar en el camino medio? Sí, es una de las enseñanzas que no solo Siddhartha la puso en término medio, la ha puesto, yo creo que casi todos los grandes maestros y sabios se han dado cuenta que la vida funciona por polaridades, es decir, al final todos son un mismo fenómeno que responde a una gradación, como dice el Kybalión. Es decir, son dos polos que representan a la misma moneda, ¿no? Siddhartha se da cuenta de esa enseñanza cuando está a punto de morir, es decir, cuando llevaba muchos días sin dormir y sin comer, y se le acercó una bella joven con un plato de comida. Y él ahí, observando ese proceso, se dio cuenta de que aceptando esa ofrenda en ese momento, pues la enseñanza estaba servida. Él se dio cuenta que a través de la mortificación no iba a conseguir el objetivo, que era la liberación. Y por tanto, gracias a ese bol de comida, bendito bol de comida, pues se dio cuenta que ahí está la enseñanza. ¿En qué está la enseñanza? Pues cuidado, que en el placer tenemos sufrimiento, dukkha, en el dolor también tenemos sufrimiento, dukkha, que con las alabanzas que tanto nos gustan tenemos dukkha, pero cuando nos llegan las críticas también tenemos insatisfacción, dukkha, que en las ganancias tenemos insatisfacción y nos genera dukkha porque hay apego, pero cuidado que con las pérdidas también generas insatisfacción. Por tanto, Siddhartha lo ve muy claro y dice, camino recto, camino medio, siempre que puedas ser imparcial, siempre que puedas ser neutro. Eso. Y en nuestro día a día, ¿en qué se traduce? Pues que estamos todo el día excluyendo cosas. Esto no, esto no, esto tampoco, esto no lo quiero, no quiero que haga frío, no quiero que llueva, no quiero... Y todo eso lo que va haciendo es polarizarnos. Nos ponemos en un lado de la balanza. Y lo que hacemos ahí es sufrir. Y Siddhartha nos dice, oye, ¿por qué en vez de decir no quiero que haga frío, tratas de abrazar el frío? ¿Por qué en vez de que decir no me gusta la lluvia y el agua, tratas de integrar el agua en tu vida? Y ese es el camino medio. Es decir, con discernimiento y ecuanimidad, como decía el Buda, mantenernos serenos, mantenernos firmes. En la vida hay que incluir más que excluir, porque nos pasamos todo el día detestando, desechando lo que no queremos. Y curiosamente, aquello que no queremos en nuestra vida, dentro de unos años, lo acabaremos queriendo. Y eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Aquello que hace unos años decíamos, no, jamás haré esto, nunca lo... Y al final la vida nos enseña que no funciona por extremos, funciona integrando las polaridades. Y ese es el famoso camino del medio, ¿no? Es decir, mantenernos siempre en una actitud muy comprensiva, muy parcial, para no caernos en los dos extremos donde los dos existe insatisfacción. Dices, sí, qué bien me lo paso cuando llegan los placeres y siempre, pero vas a querer siempre placeres y eso te va a generar insatisfacción. Y si a su vez escapas del dolor porque no quieres vivir la enfermedad y huyes de ese dolor de cabeza que tienes en un momento dado, también te va a generar insatisfacción. Por tanto, yo creo que es una bellísima enseñanza y que lo podemos aplicar en nuestro día a día, pero con mucha facilidad, ¿no? Sí, sin duda, es tremendo. Casi toda la enseñanza siempre se habla, ¿no? De la neutralidad. Se da mucho, por ejemplo, bueno, la neutralidad, el no ser neutral en las emociones, cuando uno se identifica y se enoja o se enrabia, en vez de tomar cualquier situación
neutra. Y eso tiene que ver con el ego, tiene que ver con la dualidad, tiene que ver con tantas cosas que siempre nos transmiten, ¿no? Pero no, hay que trabajarlo, es importante lo que tú dices, porque muchas personas plantean que cómo uno va a ser neutro, que uno tiene que tomar posiciones, pero el camino de espiritualidad en realidad está en la neutralidad, en no tomar posiciones personales, digamos, no ser personalista, hay que ser impersonal en el fondo. Así es, querido Edgardo. Al final es tratar de vivir de una forma serena, de una Claro, forma ecuánime y teniendo claro que, como decía el Buda, que los dos estados de deseo y odio, es decir, desear algo para tener satisfacción y a su vez generar odio para la aversión de lo que no quiero vivir, al final lo que me estoy haciendo es desplazando, ¿no? Con lo cual hay que siempre mantenerse muy, muy ecuánime y muy diligente. Pero para ello, volvemos de nuevo, querido Edgardo, necesitamos atención. sí, Si no estamos atentos, no sabremos ver que estamos muy rígidos en nuestras posiciones, ¿verdad? Y por tanto, vuelve otra vez al mismo punto. no, Y esto es así, y estamos a tiempo. Fíjate que decía el Buda que la vida es tan larga como un aliento. Dice, todos exhalamos, dice, pero no sabemos si vamos a inhalar. Es decir, y es así, es decir, en cada momento tenemos una oportunidad de oro para realmente materializar, tomar conciencia, cambiar, evolucionar, y eso tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Es que es lo mismo que habla Siddhartha, lo mismo que habló Lao Tse o lo mismo que habló Pitágoras, es observarse, conocerse, autovigilarse, como decía el Buda, vigilancia, como él expresaba, ¿verdad? Lo mismo que hablaba Cristo Jesús en el Monte de los Olivos, estar atentos. Si es que son enseñanzas que los grandes sabios siempre nos han compartido, que hay que mirarse más, invertir la mirada de los ojos hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, adelante con ello. Bueno, hablemos un poco, Sergio, del karma, de las leyes del karma, que también está mucho el dharma y el karma en el budismo. Eh, yo tengo varias leyes, pero explica un poco en términos globales el karma, ¿no? Que es como el reflejo de nuestras acciones. Y podemos ir viendo rápidamente todas las leyes que aplican en el karma. Sí, querido Edgardo, para el budismo el karma tiene una especial relevancia. El karma es una ley, en definitiva, es una ley de causa y efecto, es decir, que toda causa tiene un efecto y que todo efecto tiene una causa. Ahora mismo, no sé, pues yo puedo coger este bolígrafo que tengo en la mano y si yo ahora mismo soltara este bolígrafo, pues ahí generaría un karma. Es decir, yo he soltado el bolígrafo, causa, y el bolígrafo ha caído al suelo, ha habido un efecto. El budismo nos dice que evidentemente esa ley es inevitable, pero que el karma puede ser de varios tipos. Es decir, causas que hayamos tenido en un pasado. En el budismo se habla de una conciencia alaya, la octava conciencia, donde registramos todas esas experiencias, todas esas causas y quizás en esa vida no vivamos esos efectos. ¿Cuándo los viviremos? En la encarnación siguiente. Con lo cual hay causas que hemos generado, sean de pensamiento, acción, de palabra o por omisión, es decir, no, desconocimiento de la ley no significa que la ley no vaya a ser ecuánime contigo. Precisamente la consciencia nos invita a darnos cuenta, ¿no? Hay otro tipo de karma, el karma que vivimos y generamos, experimentamos en esta encarnación. Es decir, hemos hecho una causa y el efecto lo vamos a vivir en la presente encarnación. Evidentemente puede pasar y nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Con muchas de las acciones cotidianas. Y un tercer karma que es yo estoy generando las causas en esta encarnación, pero sus efectos no los veré en esta vida. Los veré en la siguiente vida, porque esas causas, según el budismo, quedan recogidas en esa conciencia alaya. Y esa conciencia alaya, la octava conciencia, es la que, según el budismo, la que sigue vida tras vida. Por eso los budistas siempre relacionan karma y samsara. Samsara es los ciclos de sufrimiento, la rueda del sufrimiento budista. Es decir, cuando el ser humano no conoce y no comprende la realidad de su sufrimiento y lo que hace es generar más sufrimiento fruto de su ignorancia. Como estoy insatisfecho, no conozco las causas,
nuevamente genero karma y karma y karma y karma, hasta que llega un momento, evidentemente, que la vida es eso, es la rueda del sufrimiento constante. Para el budismo es muy importante este elemento porque todas las acciones que vivimos, todo lo que llega a nuestra vida es fruto del karma, ¿vale? Luego ya se ha popularizado eso del buen karma, del mal karma, bueno, en fin, al final cada uno puede expresar como quiera, pero el karma es eso, ¿no? Nadie está exento a sus causas y a sus efectos, ineludiblemente, ¿no? Ahora, indudablemente que son acciones negativas y acciones positivas también, es decir, es real eso que hay karmas positivos y uno puede ir desarrollando karmas positivos, méritos de alguna forma, ¿no? Sí, a mí me gusta más definirlos como karmas de alta vibración o Ok, quizás karmas de más baja vibración, de más perfecto, densos, más porque si no denso, entramos en el juego de lo bueno y lo malo y tienes para la razón. consciencia siempre son experiencias. Evidentemente que hay experiencias más intensas, más duras y dolorosas y otras experiencias no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que al final todo genera karma hasta que llega ese momento de la iluminación, donde sí ahí desaparece el karma porque ya uno se ha liberado de las ataduras y entra ya en esa famosa novena conciencia, la conciencia búdica del Buda, ¿verdad? Donde ahí sí que ya no hay karma y tampoco hay ciclo de renacimiento, es decir, en el budismo no se habla de reencarnación, se habla de renacimiento, de renacer, y ahí sí que ya se cesa, que es el estado de lo que hablábamos del bodhisattva, es decir, cuando se ha alcanzado esa iluminación, ese famoso nirvana, pero por generosidad y compasión hacia todos los seres, vuelven a encarnar, aún habiendo llegado a la cúspide, entre comillas, del desarrollo, ¿no? Pero iría por ahí. Súper, qué buena la explicación que da. En realidad no entrar en la dualidad, sino por vibración. Bueno, hay varias leyes, podemos revisarlas rápido para ir cerrando. Una, por ejemplo, bueno, la gran ley, tú lo planteaste, causa y efecto. La ley de la creación, que en el fondo el karma va creando también, ¿no? La ley de la humildad, de la aceptación, en el fondo, que tiene que ver. Sí, si Sí, quieres, sí, profundiza. querido Edgardo, sí, al final karma, de hecho, en sánscrito es crear, es acción, es Sí, creatividad. Es decir, a cada instante tenemos la llave de oro para poder crear ese buen karma del que hablabas tú o acciones sí, virtuosas, como se habla en el budismo, para realmente tener grandes efectos. Y eso nos empodera como seres humanos. Es decir, el karma no es que sea ni positivo ni negativo, simplemente es una ley que tiene que estar presente y que regula la existencia para que haya siempre un perfecto equilibrio. Es decir, el karma al final el objetivo es que haya equilibrio en la existencia. Es decir, que claro. en cada momento todo esté en homeostasis permanente, ¿no? Por tanto, el karma es una oportunidad de oro para tomar las riendas conscienciales de nuestra vida. Y el budismo pone muy el acento en eso, en acciones virtuosas, en acciones que siempre tengan una buena intención, que no sean dañinas, que sean para siempre para el beneficio de todos los seres, como se habla en el budismo. Y eso lo que va es generando pues, unas causas de alta vibración, efectos asociados de alta vibración, y eso nos va empoderando como seres humanos y nos va generando mayor conciencia. Y a medida que vamos desarrollando esa mente mucho más ecuánime y ese corazón mucho más alegre y más bondadoso, evidentemente nuestro proceso consciencial y evolutivo va en aumento y es Claro. vibracionalmente va en increciendo, ¿no? Hasta que evidentemente llega un momento pues que todo esto ya, como le ha pasado a muchos seres, pues empiezan a percibirse su naturaleza real, empiezan a despojarse del yo físico, mental y emocional y ya se empiezan a unificar con la vida, como tiene que ser, ¿no? Por Sí. tanto, vibramos y vibremos en esas acciones virtuosas que todos sabemos, la cooperación, la entrega incondicional, lo que es el compartir, no Mm, tanto competir como siempre estamos todo el día en esta sociedad de a ver quién llega al primero, no, o sea, una acción virtuosa es compartir, oye, yo puedo ayudarte en esto, pues oye, te ayudo de corazón, en fin, ese amor desinteresado, esa ayuda incondicional, que se habla tanto también en el budismo, ¿no? Es decir, yo te ayudo, pero sin esperar nada a cambio.
Es decir, porque si no ya sería un juego perverso, ¿no? Bueno, pues son acciones muy virtuosas que nos ayudan a nosotros como seres que somos a subir nuestra vibración y por ende también ayuda al colectivo, a ese consciente colectivo, también a subir la vibración para que esa masa crítica vaya también en aumento, ¿no? Es maravilloso y el karma tiene ese poder porque es un Bueno, poder al final. Claro que sí. hay una interdependencia de lo que se hace. Ahí hay un tema importante también lo que tú planteas, es la ley de la responsabilidad, ¿no? Hacernos responsables de nuestras propias vidas, no andar quejándose, echarle la culpa a otros, sino hacernos responsables de nuestras propias acciones. Sí, de hecho, querido Edgardo, en el budismo hay una expresión que se dice que la mejor forma de conocer a una persona iluminada no lo vas a conocer nunca a través de su palabra de querer demostrar o querer que los demás lo perciban, sino es a través de una cosa. Se llama tathata. Tathata simplemente es, de una traducción un poco coloquial, sería esa persona que simplemente acepta todo en la vida. Es decir, una posición de firmeza, de gratitud y de confianza y de alegría ante todo lo que viva. Es decir, lo acepta absolutamente todo, ¿no? Y eso creo que es una virtud no solo budista, evidentemente, y una noble cualidad también para que, en fin, lo podamos también desarrollar en nuestro día a día, que se acabaron las quejas, se acabaron ya los problemas, eso que la mente computa como problema, eso que el ego se quiere poner por encima de no sé qué, el orgullo, la vanidad, en fin, querer demostrar siempre las apariencias. Bueno, pues eso poco a poco lo tenemos que ir observando y con ese testigo interior del que habla el budismo es dándonos cuenta cuando aparecen esos movimientos y volver otra vez al centro, porque al final la llave es esa. La pregunta es, ¿cómo puedo yo evolucionar de esa manera? Pues muy sencillo. Cuando aparezca la envidia, date cuenta que tienes envidia. Cuando aparezca la codicia, observa la codicia. Cuando realmente aparezca el pequeño yo o nuestro ego con tintes de superioridad, obsérvalo y vuelve otra vez al centro. Bueno, pues son prácticas sencillas que podemos practicar en nuestro día a día y que nos invitan precisamente a eso, a ponernos mucho más en una posición mucho más serena y mucho más compasiva verdaderamente, claro, que lo que el pequeño yo, porque también el pequeño yo, el ego, se viste de espiritual. Al pequeño yo le encanta dar consejos, le encanta también vestirse de mantras, pero luego hay una profunda incoherencia en su vida. De hecho, uno de los paramitas budistas dice, cuidado, coherencia. Si una noble verdad de un noble camino óptimo que hablábamos, cuidado la palabra que tengas tiene que ser impecable, la coherencia de vida tiene que ser también en esa línea. Lo que tú dices, lo que tú haces y realmente lo que materializas, ¿va en esa misma línea o dices una cosa y acabas haciendo otra? Claro. Claro, ahí hay una coherencia también de la que habla el budismo y que hay que ser muy impecable en nuestro día a día. Y eso lo podemos trabajar todos, no, eso, vamos, nadie está exento. Hay que tomar conciencia de las cosas y cuando uno toma conciencia de lo que llega a la conciencia, pues puede crecer y evolucionar, claro que sí. Sin duda, sin duda. Hay un dicho también respecto al karma, es que no existe las comidas gratis. Que, que Qué todo, bueno, no lo conocía. sí, pues, que todo se paga, alguien tiene que pagar esa comida. Qué bueno, Edgardo, no lo Porque conocía. Qué hay bueno. muchas personas que de repente creen que ¿por qué no esto es gratis? ¿Por qué la enseñanza es... Nada es gratis en la vida, ¿no? Qué bueno, qué buena Eh, esa. Me la ah, apropio, ¿eh? sí, nada. Y muchas Sí, personas que quieren seguir el camino espiritual de repente se quejan de que por qué hay que pagar esto, por qué hay que pagar lo otro, pero ¿por qué va a tener que ser gratis? Si nada, la naturaleza tampoco funciona gratis, es cosa de verla, hay selección natural, etcétera. Es importante comprender que todo tiene sentido, ¿no? Lo que tú planteas, todo tiene un fondo y que tenemos que trabajar internamente. Para cerrar, si quieres, yo tengo unas frasecitas de Buda, las podemos ir cerrando con eso. Algo ya planteaste, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. el dolor es la primera flecha, la que la vida nos va a poner en algún momento, y la segunda flecha es la opcional, la que hablábamos que depende de nosotros el cómo reaccionamos ante lo que estamos viviendo. Exacto. Aprende a vivir el presente.
es la mayor enseñanza que tenemos como seres humanos, es decir, siempre nuestro ser está presente, queramos o no, siempre estamos presentes porque nuestra eternidad se manifiesta solo en un momento, pero sí que tenemos que ejercer nuestra atención en ese instante para que realmente podamos gozar y vivir la vida como es, en el instante que se merece, que es el presente, no hay otro, no nos engañemos. Excelente. La plenitud está en la unidad. Efectivamente, al final lo que hablaba el camino del medio, cuando entramos en esa unificación, cuando tratamos de incluir en nuestras vidas más que excluir y dualizarnos y polarizarnos y lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que está malo, ahí nos dualizamos por completo y ahí hay sufrimiento. Y la inclusión, traer los opuestos al centro, eso es unificarnos con la vida, ir de la mano con la vida, abrazando lo que llegue, sin lugar a dudas. Tu dolor no debe buscar culpables. Sí, efectivamente, hablabas de la responsabilidad, que me encanta esa palabra y esa actitud de vida y tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas, tener claro y presentes, como dice el budismo, que somos nosotros los que generamos el karma, somos nosotros los que creamos nuestra realidad a través de nuestras acciones. Evidentemente esas acciones tienen unas consecuencias, como no puede ser de otra manera, y por tanto asumamos plenamente el control de nuestra realidad y el control de nuestra existencia, apuntando únicamente hacia nosotros. Adiós a las culpas y abrir las puertas de la responsabilidad, nunca mejor dicho. Y la valentía de desaprender. Efectivamente, en el viaje en el que estamos, por eso las enseñanzas budistas son tan prácticas, porque no hace falta llenarse de mucha teoría, no hace falta ya, estamos cansados de tanto conocimiento y nuestro corazón es sabio, nuestro corazón sabe de todo, nuestro corazón ha ido a todas las universidades que existen, ha estudiado de todas las materias que existen y nuestro corazón sabe responder ante todo, por tanto hay que vaciarse. Hay que desaprender hasta el último límite para que desinstalemos poco a poco creencias, dogmas, rigideces que no nos permiten ir por ese camino del medio, que nos conducen siempre a vivir la vida como pensamos. Y esa forma de pensar no nos permite ver la realidad de una forma mucho más nítida y mucho más serena, ¿no? Por tanto, como decía el Buda, ¿en tu vida existe insatisfacción? Esa es la pregunta clara que tenemos que hacernos constantemente. Esa es la vía para saber si estamos yendo en buena dirección. Y evidentemente, pues uno honestamente puede ejercer esa propia reflexión de saber si en el trabajo lo que ahí aparece es gozo o insatisfacción, si las relaciones con sus seres queridos o con quien sea. Bien, ahí hay que hacer un ejercicio de autocrítica constructivo, evidentemente, y de autoindagación. Y estamos a tiempo, claro que sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, no sé si quieres agregar algo que crees que falte o un mensaje y cerramos con eso. Bueno, pues me gustaría compartir, querido Edgardo, una pequeña oración budista. Es muy sencilla, yo hace muchos años que la empleo antes de comer, antes de, bueno, en cualquier momento yo creo que siempre puede encajar, ¿no? Es una pequeña oración, o lo podemos decir mantra, como cada uno lo sienta o lo perciba. Y dice así, que todos los seres estén bien, que todos los seres sean felices y que todos los seres se liberen del sufrimiento. Bueno, pues nada, simplemente 3 pequeñas frases para cerrar este compartir y nada, pues que así sea. Que así Claro sea, que sí. sí, que así Que sea. así sea. Sí. Muchas gracias, maravilloso todo lo que nos has entregado, tanta sabiduría. La verdad es que el budismo es precioso, ¿no? Hay mucho, y tal como tú dices, simple, es directo y uno puede practicarlo constantemente y desde ahora. Así que muchas gracias y muchas gracias también a todas las amigas, amigos que están con nosotros y desearles lo mejor en su camino de desarrollo espiritual. Un abrazo, querido Sergio. Un abrazo, querido Edgardo, y para nuestros amigos y amigas también. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias a ti, muchas gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.